Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les vamos a hablar sobre los principios de la programación orientada a objetos, para lo cual es muy importante entender que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que se va a centrar en un punto en específico, la creación del objeto y su interacción, para así llegar a resolver problemas de software. Aquí los objetos son representaciones de entidades del mundo real, como las personas, los animales, vehículos, entre otros. Estos objetos se van a llegar a organizar en clases. Las clases contienen a las características y comportamientos del objeto, que en programación los conocemos como atributos y métodos. Pero, ¿por qué es importante llegar a comprender bien los 4 principios fundamentales de la programación orientada a objetos? No hay que olvidar que esto es muy importante, ya que nos va a permitir diseñar sistemas eficientes y escalables. Dentro de los 4 principios está como primer punto el encapsulamiento, segundo la herencia, tercero el polimorfismo y como cuarto la abstracción. El principio de la abstracción. Este tiene mucha relación con lo que son las clases. La abstracción es la simplificación y la claridad de los conceptos. Este es un principio por el cual se va a descartar toda aquella información que no nos resulte relevante en un contexto en particular. Siempre va a estar enfatizado en alguno de los detalles o propiedades de los objetos. Es decir, este se centra en los aspectos esenciales y relevantes del objeto o sistema y elimina los detalles irrelevantes o confusos. De esta manera se va a simplificar el diseño, se va a mejorar la comprensión y la mantenibilidad del programa. Para poder aclarar todo esto, vamos a ver un ejemplo. Como se puede ver en la imagen, hay muchos modelos de autos. A pesar de que todos son objetos, comparten características que nos permiten identificar qué es un auto. Estas características que nos permiten identificar o tener una idea de qué es un auto se las conoce como abstracción y se basa en hallar patrones, en este caso características o atributos que nos permite identificar de que si es un auto o no, sin importar el modelo. Recordemos que las características son los atributos y estos pueden ser el color, la marca, el modelo, la matrícula, la placa, entre otros. Y los métodos son las acciones que realiza el objeto, como arrancar, acelerar, detenerse, entre otros. Las características que estos comparten son la marca, el modelo, el color, la matrícula, la placa y el número de puertas. El valor de las características no tiene que ser igual, pero todas tienen que estar presentes. En general, un programa no es más que una descripción abstracta de un procedimiento o fenómeno que existe o sucede en el mundo real. La abstracción es crucial para comprender el complejo mundo que nos rodea. Es una herramienta muy potente para tratar la complejidad de las clases y los objetos. Podemos decir que la abstracción es la clave para diseñar un software de calidad. Bueno, a continuación les voy a explicar lo que es el encapsulamiento. El encapsulamiento es la forma de proteger nuestros datos dentro del sistema, estableciendo básicamente los permisos o niveles de visibilidad o acceso de nuestros datos. En este caso tenemos 3 niveles. El primero es el público. Se puede acceder a todos los atributos o métodos de la clase. El segundo es el privado. En este solo se puede acceder a los atributos o métodos de la clase en la que se encuentran. Y el tercero es el protegido, en el cual se puede acceder a los atributos o métodos solo en la misma jerarquía de la herencia. ¿Por qué es importante el encapsulamiento? Eso es importante porque ayuda a mantener la integridad de los datos y a prevenir cambios no deseados. También los datos privados solo pueden ser modificados a través de métodos públicos, lo que aseguran que se cumplen las reglas de negocios establecidas. Además, el encapsulamiento facilita la reutilización del código y hace que esa sea más fácil de mantener.
Polimorfismo. Tiene origen en palabras poli, muchos, y morfo, formas. Significa que objetos de diferentes clases pueden ser accedidos utilizando la misma interfaz, mostrando un comportamiento distinto, tomando diferentes formas según cómo sean accedidos. Ejemplo, en esta clase tenemos figura o clase padre, que sus derivadas o hijas es triángulo, círculo y rectángulo. Tipos. Polimorfismo estático, overlay. Dos o más métodos con el mismo nombre realizan acciones diferentes. El compilador usará una u otra dependiendo de los parámetros usados. En este ejemplo tenemos cuatro métodos sumar, que el primer método 1 tiene dos parámetros, el método 2 tiene tres y el método 3 y 4 tienen diferentes formas en los parámetros. Ya. El compilador revisa los métodos y decide qué método invocar para llamar al método correspondiente en tiempo de compilación. Polimorfismo dinámico. Override. La sobreescritura está estrechamente ligada a la herencia en clase en Java. Recordemos que una subclase hereda todos los métodos de su clase padre. Estos métodos son accedidos a dicha subclase, a menos que la subclase sobrescriba los métodos. Ejemplo, en este ejemplo tenemos dos clases, vehículo y motocicleta, que tienen el mismo método mover. Vamos a crear un objeto de la subclase vehículo y hacemos un llamado al método mover. Podríamos ocupar el mismo objeto para hacer referencia a su clase motocicleta. La respuesta es sí, ya que creamos un objeto de la clase vehículo y después se llama al método mover de la clase vehículo. Posteriormente se hará una reasignación del objeto y la clase a la que se hace referencia a motocicleta. Después, cuando se realice la llamada al método mover, se estará llamando al método mover de motocicleta. Ventajas. Código más limpio y simple. Puedes usar una única interfaz para distintos tipos. Extensibilidad. Puedes introducir nuevas clases sin tener que modificar mucho el código existente. Flexibilidad. Puedes enviar el mismo mensaje a objetos diferentes y obtener resultados específicos. Reutilización de código. Evita duplicación implementando comportamientos comunes. Yo les voy a hablar acerca de la herencia, donde descubriremos los fundamentos de la herencia en la programación orientada a objetos y exploraremos sus ventajas y desventajas en el diseño de software. Definición del paradigma de la herencia. El concepto clave. La herencia es un mecanismo fundamental en la programación orientada a objetos que permite que una clase adquiera las propiedades y comportamientos de otra clase, extendiendo y reutilizando el código existente. Clase base y clase derivada. En la herencia tenemos una clase base o una superclase, de la cual se puede crear múltiples clases derivadas o subclases. Hijos heredan características. Las clases derivadas heredan los atributos y métodos de la clase base, pudiendo añadir nuevos comportamientos o modificar los existentes. Los principios básicos de la herencia en la programación orientada a objetos. Principio de sustitución. Los objetos de una clase derivada deben poder ser utilizados en cualquier lugar donde se espera un objeto de la clase base, manteniendo el mismo comportamiento pero con funcionalidades adicionales. Jerarquía de clases. La herencia permite organizar las clases en una jerarquía, donde las clases derivadas pueden heredar de múltiples niveles de clases bases. Reutilización de código. La herencia evita la duplicación de código, ya que las clases derivadas aprovechan el código ya implementado en la clase base. El polimorfismo. Las clases derivadas pueden ser tratadas como objetos de la clase base, abriendo la posibilidad de utilizar diferentes implementaciones según el contexto. Tipos de herencia: simple, múltiple y multinivel. Herencia simple. Una clase solo puede heredar de una clase base, lo que crea una relación de padre-hijo directa. Una herencia múltiple. Una clase puede heredar de múltiples clases base, lo que facilita la reutilización de diferentes aspectos de distintas clases. Herencia multinivel. Una clase puede heredar de una clase derivada, creando una jerarquía de clases donde cada clase añade o modifica funcionalidades. Ejemplos de implementación de la herencia en lenguajes de programación. En Java,
Se utiliza la palabra clase extends para establecer la herencia entre clases. En Python se utiliza la palabra clave class y el nombre de la clase base para, entre paréntesis, para establecer la herencia. En C se utiliza la palabra clase base para llamar al constructor de la clase base y la palabra clave override para modificar el comportamiento heredado. Ventajas y desventajas de utilizar la herencia en el diseño de software. Ventajas: reutilización del código, facilita el mantenimiento, estructura del diseño y fomenta la escalabilidad. Desventajas: complejidad, acoplamiento entre clases, dependencia de la jerarquía y posibles conflictos en caso de herencia múltiple. Consideraciones importantes al aplicar el paradigma de la herencia. Principio de responsabilidad única. Cada clase debe tener una única responsabilidad clara para evitar confusiones y disminuir el acoplamiento. Equilibrio entre herencia y composición. Es esencial considerar la opción de composición en lugar de herencia cuando sea más adecuado para resolver un problema particular. Refactorización y crecimiento. La jerarquía de clases puede necesitar modificaciones y crecimiento a medida que el software evoluciona y se agregan nuevas funcionalidades. Conclusiones y reflexiones finales. La herencia es una herramienta poderosa en la programación orientada a objetos, pero requiere un uso cuidadoso y un diseño bien planificado con una comprensión sólida de los principios y consideraciones. Podemos aprovechar al máximo la herencia y construir software de calidad.